matrices hasta la propiedad 3, como yo les había comentado. Hay 18 en esa espera, me dice acá. Ahí está admitiendo todos. Ahí están entrando, esperen un minutito. Casi, no me acuerdo cuándo empezó. Entraban 154, más o menos. Hay 3 más. Bueno, nosotros habíamos revisado más o menos rápidamente lo que ya se vio, que tenía que ver con las propiedades de los determinantes. Recordemos que habíamos visto en el GeoGebra, ya habíamos analizado, de que el determinante de una matriz era igual al valor del determinante de su matriz transpuesta. En la propiedad 2 se ha visto que nosotros intercambiábamos 2 filas o 2 columnas. Quiero aclararles algo. Hoy estamos viendo todavía propiedades en donde involucramos filas y columnas. La próxima diapositiva, el próximo título, o sea, cuando pasemos a la diapositiva, la tercera creo que viene a ser, que seguimos con matrices, ya no vamos a trabajar sobre únicamente las filas de la matriz, ya no va a haber columnas. Entonces nos focalicemos en que las propiedades de determinante sí involucra a filas y columnas, es decir, líneas. Lo que vamos a ver luego solo involucra a filas. Bueno, si intercambiamos el determinante del orden de alguna de las filas o de las columnas, el determinante cambiaba de signo. Y después teníamos la propiedad número 3, que decía que si yo multiplico una fila en un determinante, recordemos, si yo tenía una escalar y una matriz, ese escalar multiplicaba cada elemento de la matriz. Si yo tengo un escalar multiplicado por un determinante, solamente ese escalar multiplica una línea, es decir, fila o columna. Este ejercicio ya lo habíamos hecho sacando factor común fila por fila o fila por columna. Por ejemplo, sacamos un menos 2 de la fila 1, un menos 1 de la fila 2, y luego sacamos de la columna 2, sacamos el menos 3, perdón, el 3. Y de esa manera llegamos a un determinante que viene a ser el determinante dato, que es el que tengo acá arriba. El determinante me decía que el determinante valía 27. Este es el determinante que lo usamos siempre de comodín para poder, porque como ya sabemos que da 27, lo uso como comodín en todos los otros ejemplos que vamos a ver. Y ese comodín que me dice que yo debo multiplicar ese determinante por cada uno de los factores que saqué de cada línea del determinante anterior. Y en esta, que es la propiedad 3, que también les he puesto que era importante, más allá que les dice que un escalar por un determinante es igual al determinante que se obtiene multiplicando el escalar solamente por una de las líneas, ya sea filas o columnas del determinante dado. Si yo tengo, por ejemplo, acá, en el ejemplo que sigue, si yo tengo una matriz, si yo tengo una matriz de orden 3, y me dicen que ese determinante de la matriz es 8 y me piden calcular el determinante de 5A, bueno, yo lo que tengo que hacer directamente es colocar, bueno, 5A va a ser igual a 5 elevado al orden de la matriz, que es 3, por el determinante de la matriz que me están dando de datos. Eso era 125 por 1000. Perdón, 125 por 8. Por 8. Es decir, ahí tenemos el valor del determinante, que es 1000. Entonces, el valor de 5 veces la matriz A es igual. ¿Por qué? Porque yo tengo 5 que multiplica cada una de las matrices. No me interesa en este momento cuál es la matriz. No le van a preguntar cuál es la matriz. Simplemente le dan de dato esto y ustedes solamente tienen que aplicar la propiedad. Si me dicen 3 medios por la matriz A, bueno, no me dicen multiplique cada elemento, no,
Me dice, ¿cómo lo calcula sabiendo el determinante? Entonces yo sé que es el escalar elevado al orden multiplicado por el determinante que yo tengo como dato. Esto sería 27 octavos multiplicado por ese determinante que es 8. Por lo tanto es 27. Bien, eso es todo lo que habíamos visto en la clase pasada. No me acuerdo si habíamos llegado a ver estos determinantes, pero son los que también vimos en GeoGebra como ejemplos, que cuando teníamos una fila o columna de ceros, el determinante de la matriz es 0. Si tenemos una fila en una matriz de cualquier orden, si por supuesto, de orden n, ¿no? O sea, que sea una matriz cuadrada. Recuerden que el determinante, dice determinante, si el determinante de cualquier orden y tenemos una columna o una fila de ceros, el determinante es 0. Luego teníamos el cuarto, que si yo intercambiaba, esperen, mínimo, que tengo un montón de ventanitas abiertas y no me deja leer nada. Tengo en la propiedad 5 que me decía, si yo por supuesto tengo la matriz de orden n, si la matriz A tiene dos líneas iguales, es decir, filas o columnas iguales, en este caso la fila 1 es igual a la fila 2. Por lo tanto, al tener dos filas iguales, es como que la fila 1, escuchen bien, es 1 por la fila 2. Y este 1 es una constante de proporcionalidad. Aunque sea 1, es una constante, es decir, son proporcionales. ¿Cuál es la constante? 1. Entonces el determinante de esa matriz es 0. También habíamos visto qué pasa cuando tengo dos líneas proporcionales. Y bueno, tiene que estar íntimamente relacionado con la anterior. Yo lo que voy a decir es que en este caso, ¿quién es proporcional a quién y por qué? Cuéntenme ahí. ¿Qué le hago a la fila o a la columna para obtener la siguiente? La columna 3 se puede La dividir columna en 3. 3. La columna 1 y la columna 3 se restan. Columna 3 y columna 1 se resta. No, perdón, me equivoqué. Múltiplo de 3. Es decir, que a la Se saca columna, factor común de la columna 3 y quedaría igual a la columna 1. entonces la columna 3 la puedo escribir como 3 veces la columna 1. ¿Así puede ser? Sí. Esta es esta multiplicada por 3, multiplicada por 3, multiplicada por 3, ¿o no? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, miren lo que dije. Ay, perdón, esperen que hacer ejemplo. Escuchen bien, dije, a la columna 3 la puedo escribir como, o sea que esa flechita me está diciendo que yo estoy escribiendo como 3 veces la columna 1. Esto lo vamos a ver en las próximas diapositivas cuando lleguemos a la parte de matrices y matriz inversa. Propiedad número 7. Miren esta qué interesante que es. Por supuesto que necesito que presten atención. Dice, sea la matriz A de orden n, si los elementos de una línea, recordemos que línea puede ser fila o columna, de esa matriz A son suma de m términos, entonces el determinante asociado puede descomponerse en la suma de m determinantes. ¿Qué significa? Volvemos a la matriz nuestra, esa que ya sabemos que da 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Yo lo que voy a hacer en esta propiedad es, por ejemplo, a la primera fila la descompongo como la suma de dos sumandos, pero las dos filas siguientes quedan intactas. Entonces, cuando yo vaya a calcular el determinante de esos dos determinantes sumandos, voy a obtener ese mismo valor del determinante anterior. Yo al 1 lo descompuse como 0 más 1. O sea, este es igual a 0 más 1. Luego, el 2 lo descompuse como 1 más 1. Y al 3 lo descompuse como 2 más 1.
Y obvio que cuando yo voy a calcular cada uno de estos determinantes respetando las dos filas que quedan fijas, esto me da 36 y este determinante me da menos 9. Por lo tanto, 36 menos 9 me da el 27. Veamos con algo más pequeñito, para que ustedes lo vean en orden 2, por ejemplo. Yo tengo la matriz A, una matriz B, que sea, qué sé yo, 2, menos 1, 4 y 0. Y yo voy a descomponerla en 3. Así de maldad que soy, nada más. Esperen que voy a tener que hacer un poquito más espacio acá. En 3 que sumando quiero. Esperen que lo voy a hacer más finito el número. Finito, ahí está. Entonces yo voy a ponerle acá, qué sé yo, un menos 1. Ustedes me van a decir acá y acá quién más. Acá lo voy a poner al 4 y al 0. Al 4 y al 0, sí o sí. No, vamos a hacer al revés. Para que vean que también se verifica para los otros. No lo voy a hacer como el ejemplo anterior. Acá voy a poner el 2, el menos 1, el 2, el menos 1, y el 2 y el menos 1. Y esto lo borro. Ahora ustedes me dirán, si yo acá pongo un menos 1, acá pongo un 2, quiero que ustedes me completen con qué valores voy a completar los otros dos valores, los otros dos a sub 2, 2, para que la suma me dé ese 4 y ese 0. Acuérdense que acá dice menos 1, ¿no? ¿Se lo ve bien? Menos 1. ¿Acá qué voy a poner? Un 3. Bueno, le pongamos un 3. Y acá Un 2. un 2. Muy bien. Menos 1 más 3, 2 más 2, 4. Correcto. Y acá qué voy a poner y acá qué voy a poner. Un menos 2. ¿En dónde? Yo quiero poner un menos 1. Yo quiero poner un menos O en 1 ambos acá. menos 1. Ahí está. En ambos menos 1. También. ¿Puedo Exactamente. poner 0? Puedo poner 0 y qué más. Y acá sí o sí menos 2. Claro. ¿Por qué? De tal manera que al sumarte dé el 2. Desde el 0, perdón. Eso era lo que quería decir. 0, 2 y menos 2. ¿Sí? Sí, lo pueden hacer de diferentes maneras. Lo importante es respetar que una de las filas o columnas tenga que quedar constante. En este caso quedó constante la primera fila. Entonces veamos si es verdad que este determinante nos da 4. Convengamos que el determinante debe, calculándolo mentalmente, 2 por 0, 0, menos menos me da 4. Veamos si es verdad que nos da 4 esto. Esto es menos 2, menos 1 por menos 1, 1, me da menos 3. Más, esto da 4, menos por menos más 3, sería más 7. Más, esto puede dar menos 2, menos, o sea, más 2. Y esto nos da 0. 7 menos 3, 4. O sea que nos da el mismo determinante. ¿Se dan cuenta que yo lo que hice es descomponer una de las líneas, en este caso la segunda línea, la segunda fila, la descompuse en 3 sumandos? Yo puedo descomponer en m sumandos, con m términos, los que yo quiera, los que necesite. Esto puede ser un verdadero o falso de un examen. Les pueden poner, por ejemplo, esta misma, y les van a poner 0, 1, 2, 1, y en vez de poner esto, les van a poner un 2 acá, un 2 acá, un 5 y un 6. Un 7, un 8, y un 0, un 7, un 8 y un 0. ¿Eso sería verdadero o falso? 5 y ¿Y 6. no tienen que descomponer las dos para que funcione? Tipo los otros dos números Es también, el decir, 5 y el 6. quedaría, así Falso. quedaría, miren. Quedaría de esta manera. Esperen que Ok. esperen que termine de escribir y me preguntan. Yo les hice una pregunta y ustedes me tienen que decir si es cierto o no. ¿Eso es verdadero o falso? Que eso es igual al determinante S. Y no, falso, porque arriba en la propiedad dice que tiene que ser toda una línea, fila o columna.
Profe, ¿Yo puedo tener dos líneas descompuestas? no. No, dice una. No, me dice una sola. Y encima de que me dice una sola, yo acá en la segunda línea descompuse un solo elemento, que es el 4. Encima me mandó otro golazo, o sea, menos que menos. O sea que esto es re falso. No falso, re falso. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, siempre que descomponga, descompongo solo fila o columna. Una sola. Y las otras dos quedan exactamente igual. Sí, la pregunta ahora. ¿Qué me querían preguntar? Yo quería preguntar, ¿esto se refería a que íbamos a trabajar con filas únicamente? No, pará, todavía no hemos llegado ahí, pará. No, todavía no sabes gatear y ya querés correr. Pará, tranqui, ya llegamos. Ya, espera un ratito, dame unos minutitos y llegamos. Propiedad 8. El número que se obtiene al sumar los productos, escuchen bien, este no lo usamos mucho, ¿no? Pero sí es una propiedad y es importante que la conozcan y que sepan a qué hace referencia. Me dice, el número que se obtiene al sumar, los productos de los elementos de una línea, fila o columna, por los correspondientes cofactores de una línea paralela es 0. El número que se obtiene, ojo, no me está diciendo que el valor del determinante, ¿no? Ojo, el número que se obtiene al sumar los productos de los elementos de una línea, o sea, los elementos de una fila o columna, por los correspondientes cofactores de una línea paralela, a ella da 0. Vuelvo a tener esta, del mismo determinante. Supongamos que yo tengo, aquí quiero que me digan, ¿a qué fila la multipliqué por qué cofactor? A ver, esa es mi pregunta. ¿Qué fila está multiplicada por cuál cofactor? Busquen, el 4, 5, 6 son La segunda. elementos, exactamente, a la segunda fila la multipliqué por qué cofactor. ¿De qué fila? De la primera fila. De la primera fila. Es decir, de la fila paralela. Entonces puse 4, que es el elemento, multiplicado por el correspondiente cofactor C11, más 5, multiplicado por el correspondiente cofactor 12, más 6, el elemento de la segunda fila, del 23, multiplicado por el correspondiente 13, me dice que esa suma me va a dar 0. Entonces, el número que se obtiene al sumar los productos de los elementos de una línea, en este caso una fila, por cofactores correspondientes a una paralela a ella, es 0. Entonces me fijo, 4 por el cofactor sería menos 1 a la 2 por el menor que corresponde a eliminar. ¿Qué vamos a eliminar? Fila 1, Fila 1, columna 1. columna Columna 1. uno. Es decir, 5, 6, 8, 0. Más 5 por el correspondiente cofactor, que me da, ahí me va a dar negativo, y el menor, que sería, elimino, ¿qué cosa? Eliminamos. Fila 1, columna 2. Exactamente, fila 1, columna 2, me queda 4, 6, 7, 0, más el último, que es el elemento 6, que es este, por el menos 1 elevado, este elemento sería el, ¿qué número? Fila 2. ¿Profe no es el de arriba? Perdón. Sí, Columna 3, fila 1. sí, yo estoy haciendo mal. 6 por menos 1 es el elemento 1, 3, fila 1, columna 3, gracias. Sería a la cuarta por, ¿qué cosa? 4, 5, 7, 8. Bueno, entonces acá me quedaría base negativa exponente par, resultó positivo, 5 por 0, 0, menos 48, más 5, esto me va a dar un negativo, un menos 5, multiplicado por 0 menos 42. Más, esto da positivo, 6 por 32 menos 35.
Y bueno, acá tenemos que calcular 4 por menos 48, la calculadora, acuérdense que nos tiene que dar 0, ¿no? No es que me va a dar 27, no estamos calculando un determinante, estamos corroborando una propiedad en un determinante. Entonces esto sería 4 por 48, que me da menos 312, y 5 por 42 me da 210, más, esto es menos 3, me da menos 18. Veamos qué da. Menos 310, más 210, menos 18. Y eso, ay, menos 118. Profe, 4 Sí. por 48 no es 312. ¿Dónde dice 4 por 48? Ahí Por abajo. 48. 192. Gracias. Yo he tocado mal. Encima estoy haciendo una luz grande mía, que entre paréntesis, chicos, yo lo voy a aprender. No veo nada. Como ustedes no me están viendo, no hay problema porque siempre sale una luz ahí, que ustedes no le ven nada. Ahí está. Menos 192, más 210, veamos si es verdad. 210 menos 192 menos 18. Tampoco me da, ¿qué hemos hecho mal? Me da 210, menos por menos más. 32, esto me da a menos 3. Sí, teóricamente tiene que dar 210 menos 190. Sí, alguna me ha mandado, ustedes me pueden corregir. Ah, no, sí me da 0. Me da 0. Lo mismo está resuelto, chicos, les comento, ¿no? Está resuelto acá. Está cada uno de los cofactores correspondientes con su referente menos 1 a la I más J. Este es positivo, negativo, positivo. Está el valor de cada uno y está el valor que me da al final, que es 0. Es decir, ya estaba hecho, pero yo quería hacerlo con ustedes. Entonces, acá les repito, estamos aplicando una propiedad, no estamos calculando un determinante. En la propiedad me dice que si yo sumo los productos de los elementos de una fila o de una columna por los correspondientes cofactores de una fila o columna paralela a ellas, ese valor me va a dar 0. Esa es otra propiedad, que es la propiedad 8. Qué sé yo, por ahí les pueden pedir, enuncie una propiedad. Ustedes la enuncian, se la acuerdan, y la pueden ejemplificar. En ese sentido no hay problema. La propiedad 9 me dice que un determinante, y acá empezamos con las cosas lindas, porque esta también va a estar aplicada a la próxima diapositiva, que tiene que ver con matrices. Me dice, un determinante no varía si a una línea, fila o columna, cualquiera, se le suma otra línea paralela multiplicada por un escalar. Es decir, supongamos tener este determinante, y dice la propiedad anterior asegura que un determinante, o sea, el valor del determinante, no va a variar si a una fila o columna se le suman o restan múltiplos de otras columnas. En este caso, aplicamos la propiedad con el objetivo de transformar en ceros los elementos A sub 2,1 y A sub 3,1. Es decir, el objetivo va a ser hacer 0 acá y hacer 0 acá, de tal manera que luego, para calcular por el desarrollo laplaciano o método por cofactores el cálculo de este determinante, ya tengo una fila en donde va a haber un pivot que es el 1, que se llama pivot a ese elemento 1 porque es como un comodín. Vamos a hacer por columna 1 y vamos a resolver el determinante y nos va a dar un determinante de un orden menor, que va a ser de orden 2. Entonces nos va a ser muchísimo más fácil calcular este determinante si me lo piden por cofactores. Repito, puede ser que les dicen, calcule el determinante solamente por el desarrollo por cofactores. Entonces, si ustedes me hacen Sarrush, no vale el ejercicio. ¿Por qué? Porque se le está pidiendo cofactores justamente para ver si aplican esta propiedad, que es la más importante. Entonces, ¿qué se hace? Y bueno, acá les muestro qué es lo que vamos a hacer. A la primera fila, o sea, lo primero que vamos a hacer es hacer 0 acá, en el menos 1. Entonces, ¿qué hago?
a la fila 2, escuchen bien lo que yo voy a escribir. Acá está escrito lo que se hace. Pero yo digo, a la fila 2, la escribo como fila 2 más fila 1. Entonces, ¿qué voy escribiendo? Punto y coma. El determinante va a quedar 1, 3, 5, menos 1 más 1, 0, 2 más 3, 5, 6 más 5, 11. Lo segundo que voy a hacer sería, a la fila 3, le voy a sumar el escalar menos 3 multiplicado por la fila 1. Es decir, la fila 3 se escribe como fila 3 más menos 3 por fila 1. Ustedes van a poder escribir también, si quieren, fila 3 menos 3 fila 1. ¿Me pueden escribir me pueden decir si esto y esto es lo mismo? ¿Y por qué? Y sería lo mismo porque al multiplicar la fila 1 por menos 3, se volvería una recta también. Exactamente, o sea, tengo más, y acá me quedaría más menos 3 fila 1. Y si hay un más delante de un paréntesis, ¿qué me dice? Que el signo No que cambia el sigue, signo. que no cambia. Por lo tanto, me queda menos 3 fila 1. O sea, sí lo pueden poner así. Muchas veces le dicen, no, es una suma. La propiedad dice que si yo le sumo otra multiplicada por un escalar, el escalar, por supuesto, puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0. Lo importante es que ese escalar va a decidir el signo que yo voy a colocar acá. Entonces, vale lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? Y bueno, acá esto queda multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 3, y los tengo que restar. 3 menos 3, 0. 0 menos 9, menos 9. 4 menos 15, menos 11. Bien, y ahí resulta que tengo la columna 1 lista para encontrar el valor del determinante. A ver qué es lo que dice acá. Entonces observen que yo lo que hice es, por columna 1, de esa dije, bueno, es el 1 por menos 1 a la 1 más 1, que es 2, por su correspondiente menor. Corresponde eliminar la columna y la fila 1. 5, 11, menos 9, menos 11. Entonces esto nos da 44. Ahora bien, ustedes dirán, profesora, ¿yo puedo hacer 0 acá y transformarla en una triangular superior? Sí, hagan 0 ahí, van a tener que ver la manera, cuál es la operación, y van a tener una triangular superior en donde ustedes van a multiplicar los elementos de la diagonal principal y encuentran el valor. Pero es lo mismo y más rápido hacer ceros debajo del pivot y encontrar el valor del determinante. Entonces, yo acá les explico cuál es la operación y acá está cómo ustedes la van a escribir en la hoja de ustedes cuando calculen. Por supuesto, está de más decirles que para calcular determinante tienen esas aplicaciones que yo les dije que bajaran al celular, que es el cálculo de matrices, el calculador de matrices, en donde ustedes escriben la matriz y en el acto les da el determinante. Escriben la matriz, en el acto les da la matriz inversa. Escriben la matriz y en el acto les da la suma de las matrices, o sea, el producto por un escalar. Es decir, el calculador de matrices les da lo que ustedes necesitan de cada matriz para verificar. Por supuesto que recuerden que para el examen ustedes eso no lo van a tener en cuenta, o sea, no pueden ingresar con ese tipo de aplicaciones y menos con el celular. Profe, Bueno, mire, sí, escucho. ¿por qué se multiplica por menos 3 ahí? ¿Es para hacer 0 nomás o es algo obligatorio? Claro, acordate que el objetivo es hacer 0 debajo del pivot. Este se llama pivot. El 1 Ok. se llama pivot. Entonces voy a hacer 0 aquí y aquí, de tal manera que vamos a desarrollar por Laplace o por cofactores. Acuérdate que acá seguiría 0 por el cofactor 2,1 más 0 por el cofactor 3,1. Estos dos se hacen 0, por eso ni siquiera los he puesto acá. Acá continuaría más 0, C21, más 0, C31. ¿Entendés?
Por Sí, eso claro. esto y esto, Entonces, se puede sí, multiplicar por n, digamos, y siendo n pues para hacer de claro, cero lo de abajo. sí, Ok, exactamente. No es por n, depende del escalar que tengas en tu línea, en tu fila. En este caso lo he hecho por fila, ¿sí? Porque lo vamos a ver por filas enseguida. claro, claro. Acá tienen otro, en donde observen que yo de nuevo pido que se calcule por columna 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, acá está, a la fila 1 la escribo como fila 1 más fila 2. A ver, perdón. A la fila 2 acá, perdón. Fila 2. Fila 2 le escribo como fila 2 más fila 1. Entonces se me hace 0 esto. A la fila 3, bueno, la voy a escribir como fila 3, la escribo como fila 3 menos 3 veces fila 1. Entonces a la fila 1 la multiplico por 3, por 3, por 3, y la resto. 3 menos 3, le ponemos el menos si quieren. Me queda 3 por menos 3, 3 menos 3, 0. 0 menos 9, 0 menos 15, a ver, perdón, no, 3, 4, menos 15, menos 11, y menos 1, menos 3, menos 0 por menos 3, menos 1. Y a la fila 4, le escribo como fila 4 menos 6 veces fila 1. Esto que está acá, que yo digo, la escribo como, ustedes la tienen que escribir. Yo acá puse las operaciones. Acá les estoy diciendo cómo ustedes deben escribir en la hoja. Entonces, tienen que subir esto para acá, baje esto para acá, si no yo no veo nada. Sería 6, esto está, en vez de estar multiplicado por menos 3, multiplicamos por menos 6. Por menos 6, por menos 6, por menos 6, por menos 6. 6 menos 6, 0. Menos 1 más 18 sería, no, menos 1 menos 18 menos 19. 7 menos 30 sería menos 23. Y 1 menos 0, 1. Entonces yo ya tengo mi columna para hacer desarrollo laplaciano. Obvio que acá mi desarrollo se va a centrar en esta columna. Pongo el pivot multiplicado por el menos 1, que sería el cofactor correspondiente, es decir, menos 1 a la 1 más 1. Acuérdense que este es el 1, 1. 1 más 1, 2. Y el menor que corresponde a eliminar esta fila y esta columna. Me queda solamente 5, 5, 2, menos 9, menos 11, o menos 1, menos 19, menos 23, 1. Bueno, al multiplicar, el valor de ese determinante me da menos 34. Es mucho más sencillo que multiplicar o resolver este por cofactores. Acuérdense que siempre les dije, deben elegir para encontrar el determinante el número de filas o columnas que mayor cantidad de ceros tengan. En este caso, como no tenía muchos ceros, tuve que construirlo los ceros. Y eso lo dije en la clase pasada. Si no lo encuentran, lo van a construir. Primero. Segundo, si no encuentran un pivot 1, lo construyen. Por ejemplo, que tengan algo así. Yo quiero un pivot acá. ¿Puedo tener un pivot acá? Sí. También puedo tener este pivot que es más fácil. Pero a mí me complica, entonces yo a esto lo divido todo en 2. Si saco factor común 2, ese 2 va a multiplicar 1, 2, 3, 3 menos 1, 5, 0, 1 menos 1. De esa manera, lo único que voy a tener que hacer 0 acá es el 3. Entonces voy a hacer a la fila 2, la voy a escribir como fila 2 menos 3 veces fila 1, y hago 0 ahí, después de desarrollo por columna 1, y ya tengo listo el determinante. Entonces, todo eso, obvio, no puedo dejar de lado el 2. Ya vamos a ver un ejemplo que tengo a continuación. Creo que el que viene. No, acá tengo las propiedades que siguen. Las propiedades, las últimas ya. La propiedad 10.
que me dicen, si A pertenece a las matrices de orden n, y B pertenece también a las matrices de orden n, del mismo orden, el determinante del producto entre las matrices P y N, es decir, ambas cuadradas y del mismo orden, yo voy a poder decir que es distributivo el producto del determinante, es decir, el determinante del producto es igual al producto de los determinantes, cuando ellas son cuadradas y del mismo orden. Yo no puedo acá tener una matriz de orden 2 y acá una matriz de orden 3, no las voy a poder multiplicar. Recuerden la condición de conformabilidad del producto, no me va a permitir. Entonces, si las matrices son cuadradas y del mismo orden, se va a producir o sí se va a verificar esta propiedad que es el determinante del producto es igual al producto de los determinantes. No así con la suma y la resta de matrices. El determinante de la suma no es igual a la suma de los determinantes o a la diferencia de los determinantes. No es lo mismo, no se verifica. No puedo hacer distributiva en la suma de determinantes. Bueno, creo que acá sí. No olvidar. Las observaciones importantes. Recordemos, un determinante es un número. Los determinantes se escriben entre barras para diferenciarlos de las matrices, que se escriben entre paréntesis. Solo tienen determinantes las matrices cuadradas. Las matrices que no son cuadradas no tienen determinante. Y cuando se desarrolla un determinante en cada uno de los sumandos, interviene un elemento de cada fila y un elemento de cada columna. Es decir, el desarrollo laplaciano involucra a los elementos de la fila o de la columna que yo estoy decidiendo o que estoy eligiendo para desarrollar. Vamos a otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo y quiero que me digan si es verdadero o falso. Esperen que ponga la igualdad aquí. ¿Eso es verdadero o falso? Ejemplos de examen. Piensen y respondan. Verdadero. ¿Por qué? Es falso, profe. Profe, cuando hace 2, 1, si se ve, hace 2A más 2A. Bien, Ajá. es verdadero. ¿Totalmente seguro? Para mí es falso, profe. Bien. Lo está descomponiendo y las otras dos filas no cambian. Y la primera es, como dice ahí, A más B, C más D y E más F. Y sí, Claro, porque acá me dice, mientras vos a las dos filas que tienes las respetes, esto que está acá está descompuesto en base a sumandos. A más B, C más D, E más F. Esto es verdadero. Es totalmente verdadero. Porque lo descompuse como suma de sumandos, de dos sumandos. Me da lo mismo, si yo sumo, esto me da A más B, sumo C más D, sumo E más F. Ahora, si yo sumo esto, me da 4A, me da, perdón. Recuérdense que no estoy, y teóricamente acá estamos calculando la suma de los determinantes. O sea, al calcular este determinante, a ver, lo hagamos. Así lo había hecho el otro día, a ver, creo que lo había hecho, ¿no? Sí, a ver. No me acuerdo si lo hice. Yo sé que esto, no, sí es verdadero. Pero, esperen, ¿cómo lo habíamos hecho? No me acuerdo cómo lo habíamos hecho. Esto sería, esto, porque creo que no me lo da el valor, a ver. No me lo da el valor. No sé, acá. Ahí está la respuesta. Como, acuérdense que no es que yo estoy calculando esto más esto, porque no estoy sumando los valores de los determinantes, porque estas no son matrices. Es decir, me va a quedar A más B, 2A, 2C, 2E. A más B, C más D, E más F, menos B, menos D, menos F, C. Yo debo calcular este determinante, sumarle al cálculo de este determinante y recién voy a obtener el valor del determinante que es este.
como la fila 1 de la matriz A es suma de dos términos, el determinante puede descomponerse en la suma de dos determinantes. Es decir, esto se ha descompuesto en esto más esto. Esto se ha descompuesto en este más esto, y E más F se descompuso en E más F. Pero las otras dos filas quedan exactamente intactas. Y si yo calculo esto y esto, la suma de estas dos me va a dar esta que está acá. Es decir, sí es verdadero. Vamos al segundo. ¿Es verdadero o falso? ¿Y por qué? Es falso. Es falso. Falso, porque está utilizando, Falso porque está es. descomponiendo dos elementos de No, dos filas distintas. no, Claro. es verdadero porque está usando la columna. Está usando Maestro, la pensá. columna y lo está haciendo bien. Piensen, yo justamente para que piensen. Quiero que me digan, ¿no? Es verdadero. Está usando la columna y los otros dos elementos no cambian. La otra columna no cambia. Exacto, la que cambió es la columna 1. Quedó intacta la columna 2. Esta queda igual. Y la que se descompuso es esta en tres sumandos. A, B y C. Y D, E y F. Entonces veamos si es cierto. Esperen que por no se me cierre la letra. Como la columna 1 de la matriz B es suma de tres términos, el determinante puede descomponerse en la suma de tres determinantes. Por supuesto que la columna 2 queda fija. Bueno, no, todo esto ya no va, ya no, listo. No. Vamos hasta el fin de estas diapositivas, como yo les decía, dejo de compartir y vamos a la otra diapositiva. Profe, Compartir. Sí, señor, lo escucho. ¿lo puedo escribir de tipo, ahí lo escribe como el elemento 1 en cada determinante? Es A, B, C. ¿Se lo puede escribir C, B, A o Claro, o sea, claro, en el orden que vos quieras, siempre diferente? y cuando respete la columna 2. O Claro, sea, claro, acuérdate, el orden de los sumandos no altera la suma, claro. ¿sí? Ese sí, no tenés problema. Ahí no hay problema. El problema se presenta cuando, como yo te decía, vos únicamente sumas un solo elemento de la fila, por ejemplo. No, tiene que ser todos los elementos de la fila descompuestos. ¿Entendés? O todos los elementos de la columna descompuestos. Bueno, vamos a seguir con este tema, que es rango. Vamos a ver hasta dónde vimos con las otras matrices, con las otras comisiones. Y el rango, yo les voy a dar la definición de rango, la que vamos a ver hoy, y también les voy a dar otras definiciones de rango que también involucran la geometría, que es justamente el objetivo de todo lo que vamos a ver en la segunda parte del año. Todo esto que nosotros estamos desarrollando hasta hoy es la base para toda la geometría analítica que vamos a desarrollar en la segunda parte del año. Es decir, esto es una previa a lo que es básico en la segunda parte del año. Entonces, el tema rango tiene diferentes definiciones. Hoy vamos a ver una. Y también voy a poner la segunda como para darle un touch a todo lo que va a venir. Porque sí lo van a entender. ¿Por qué? Porque yo les voy a poner, como todos los años les digo, la palabra esta, que es la más importante para que entiendan muchas cosas. Esa palabra que está ahí es la que me va a dar muchas satisfacciones al momento de escribirla cuando me pregunten de vectores. Pero vectores, por ejemplo, en un espacio vectorial, no en vectores de los que ustedes conocen de física, que tienen módulo, dirección y sentido, como lo vamos a ver luego, por supuesto. Pero en este caso, ese famoso depende de tal cosa. Por ejemplo, una fila depende de otra fila. Al depender, significa que son proporcionales.
¿Captan lo que les digo? Por ejemplo, si yo digo la fila 2 depende de la fila 1. ¿Qué significa? Que a la fila 2 yo la pude calcular a partir de la fila 1 multiplicada por un escalar. Por eso se llama depende. Si son dependientes, significa que son linealmente dependientes. Ya vamos a ver muy bien todo eso cuando lleguemos a espacios vectoriales. Por ahora me estoy adelantando demasiado. Yo lo que voy a mostrarles ahora son las operaciones que ya las conocen, porque las acabamos de ver, que son 3 operaciones elementales, y escuchen bien, entre las filas de una matriz. Y ahí va la diferencia. Hasta hace un ratito vimos todo determinante y hemos dicho líneas, es decir, columnas o filas. Acá ya todo se reduce a filas. Entonces, el tema es operaciones elementales entre las filas de una matriz. Cuando se les pide en un final o en un parcial cuáles son las operaciones elementales entre las filas de una matriz, son estas, y son sencillas. Son las siguientes. Dada una matriz de orden m por n, bien, repito, m por n, es decir, rectangular, también pueden involucrar las cuadradas, se definen las siguientes operaciones sobre sus filas. Multiplicación de una fila por un escalar. Por supuesto que el escalar no puede ser 0. Suma de una fila a otra multiplicada por un escalar. Y la tercera es la permutación de filas. ¿Qué significa permutar? Cambiar. Cambiar el de lugar, en este caso sería. ¿Cómo voy a escribir cada una de esas operaciones? Las operaciones elementales también se pueden expresar de la siguiente manera. Por ejemplo, la primera que me dice, si yo a la fila I, supongamos, vamos poniéndole el nombre para que ustedes la vean, a la fila 1, la escribo como 3 por fila 1, acuérdense que ese 3 debe ser diferente de 0, de hecho lo es, podemos decir que la fila 1 se escribe como 3 veces la fila 1, es decir, ya la multipliqué a la fila 1 por el escalar 3. Entonces, la fila I, acá está en forma general, la fila I se escribe como S escalar K multiplicada por la fila I. ¿Qué significa multiplicar la fila I por el escalar no nulo K? Luego tenemos fila UI, se escribe como fila I más el escalar K multiplicado por otra fila, siempre y cuando esas filas sean diferentes. Por ejemplo, a la fila 2 la escribo como fila 2 más 3 veces fila 1. Y ahí tengo la segunda de las operaciones elementales. Y la tercera y la última, que es muy importante y la necesito muchas veces para llevarlo al pivot arriba, es el intercambiar fila I por fila J. Es decir, intercambio. A la fila 1 la coloco en el lugar de la fila 3 y a la fila 3 en el lugar de la fila 1. Es decir, estas 3 operaciones se denominan operaciones elementales entre filas de una matriz. Filas de una matriz. ¿De qué me sirve? De mucho. ¿Para qué? Para, por ejemplo, encontrar la inversa de una matriz por método de Gauss-Jordan, y que me va a permitir con esa inversa encontrar la solución de un sistema de ecuaciones, por ejemplo. O qué sé yo, de una ecuación matricial, que también es importante tenerlo en cuenta. Ejemplo. Yo tengo acá la matriz A, y quiero que ustedes me digan qué es lo que hice, qué operación elemental entre filas hice ahí para poder encontrar la segunda matriz. ¿Qué es lo que le hice? La segunda fila Multiplicó. la segunda fila la multiplicó por -3, ¿no es así? A ver, segunda fila, o sea, la fila 2, acá lo voy a poner. A la fila 2 la escribí como, ¿qué cosa? Fila -3. 2 -3. por -3, ¿así?
Veamos. Esperen que borre acá. Entonces veamos. 1/6 por menos 3, 2 por menos 3 y menos 4 por menos 3. Esto simplificando me da menos 1/2. Perfecto. Esto me da menos 6. Perfecto. Esto me da 12. Perfecto. Entonces ahí está la operación elemental. Multiplicación de una fila por un escalar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todo el mundo lo ha captado? Profe. Ahí está. ¿Sí? La fila 2 está escrita como fila 2. Acá, ¿qué hice? Simplemente permuté la fila 2 por la fila 1 y la fila 1 por la fila 2. Eso es permutar, intercambiar el orden. Y la tercera dice, a la fila 1 la escribo como fila 1 más fila 2 multiplicada por 6. ¿Por qué? A la fila, acá, a la fila 1 la escribo como fila 1 más 2 veces fila, 6 veces fila 2. Ahí te lo multiplico por 6. Tengo que hacer gente todavía. Por 6 por 6. Entonces, menos 3 más 1, porque acá se simplifica, me da, a ver, menos 3, 6, me tiene que dar menos ¿Profe no 4. es en la fila 1? Ah, perdón, sí. Sí, está bien, profe. No, porque no me da. A la fila 1 le tengo que sumar esto. Menos 3 más 1 me da menos 2. Esto es 2 por 6, a menos 4 tercios, le sumo 12. 3 por 12 me da 36, menos 4, 32 tercios. Y menos 24 más 1 me da menos 23. Entonces, a la fila 1 la escribo como fila 1 más 6 veces fila 2. Es decir, ¿para qué me sirve? Para comenzar a hacer ceros debajo del pivot. Acuérdense de eso. Siempre mi pivot es un 1. Es el comodín que me va a permitir hacer ceros debajo de las columnas. Eso ténganlo presente en el momento de trabajar. Ya vamos a ver ahora. Observación. Al aplicar operaciones elementales en las filas de una matriz, la transforman en otra matriz del mismo orden. Y eso es muy importante. Es decir, yo no voy a cambiar de orden a la matriz haciéndole operaciones elementales. Preguntas de examen. Cuando ustedes están muy nerviosos, se les preguntan cosas elementales como esa, y ustedes a los nervios los traicionan, y dicen, no, cambie el orden. No, yo les decimos, si usted tiene una matriz de orden 3 por 2, que no es el caso este, porque acá te estoy hablando de 3 filas y 2 columnas, y le aplica operaciones elementales a la fila 2, la nueva matriz obtenida va a ser de 2 por 3, y ustedes en el acto no lo piensan, ¿no? O sea, su estructura mental tiene que ser muy, pero muy rápida al momento de escribirla en su mente. O sea, en el momento nosotros le hacemos la pregunta va escrita en su pizarra mental. No importa cuál sea el ejemplo que ustedes inventen en su cabeza, lo que ustedes tienen que responder es no sería verdadero, ya que la matriz que voy a obtener va a ser del mismo orden de la matriz, porque las operaciones elementales no me modifican el orden de la matriz. Entonces, si ustedes lo tienen a ese concepto básico bien incorporado en su mente, no van a tener momento de responder esa pregunta capciosa que le hacemos en el examen. Vamos a las matrices equivalentes. Les dice, dos matrices A y B de orden M por N, diremos que B es equivalente por filas a la matriz A, si y solamente si esa matriz B puede escribirse o puede obtenerse a partir de A mediante un número finito de operaciones elementales sobre la fila. Es decir, si yo tengo la matriz A y la matriz B del mismo orden, yo puedo a la matriz B escribirla a partir de A o solamente utilizando operaciones elementales entre las filas de la matriz A. Y se dice que B es equivalente por filas a A, se escribe así.
B es equivalente por filas a. Ese simbolito que es la viborita significa equivalente. Entonces, acá les muestro la primera. Explique por qué las siguientes matrices son equivalentes. Ustedes me dirán por qué. Profe, ¿Sí? ¿cómo funciona Escucho. la permutación? Tiene que ser entre Cambiar qué. del orden de la fila. Fila 1 pasa a fila 2 y fila 2 pasa a fila 1. Ah, claro. Pero acá hay algo. El 1 que está positivo pasa como negativo, ¿verdad? A ver, yo pregunto, el 2 sigue en el mismo lugar, el menos 3 sigue en el mismo lugar, o sea, la fila 1 queda intacta. ¿Cómo hago para encontrar a la fila 2? Acuérdense de las operaciones elementales, que son 3. Yo puedo aplicar una de ellas. ¿Qué es lo que hice? Multiplica la primera fila por -2 y después la suma abajo. A ver, ¿cómo escribiríamos eso que estás diciendo que no es, pero bueno, pero te lo voy a aceptar porque parte sí es. A la fila 2 O sea, la ¿cómo lo escribo como expresaría en fila 2. menos, no, más -2 fila 1? Veamos si es verdad. 1, que es la fila 2, más menos 2 por 2. Me da 1 menos 4, y eso me da menos 3, ¿es cierto? Acá te obtengo un menos 3. No. Claro, sería Ah. Mm. En vez de -2 sería 2. Ah, ahí vamos, qué bien. Sería 2 fila 1. Veamos si es cierto. A la fila 2, a 1 le sumo 2 por 2. Esto me da 5, que es el que tengo acá. Y a la otra de acá sería la fila 2, 5, le sumo 2 por menos 3. 5 por 5 menos 6 es menos 1. Es esta que está acá. Entonces la operación que hice, ahí está, ahí está. Sustitución de una línea, en este caso por la fila, por la que resulta de sumarle a ella otra previamente multiplicada por una constante. En este caso, a la fila 2, la escribo como fila 2 más 2 veces la fila 1. De esa manera obtuve esa otra matriz que es equivalente. Por lo tanto, A es equivalente con B por fila. Vamos a otro ejemplo. Tengo esa matriz, que es la matriz A, que tiene esos elementos, y me dice, si multiplicamos a la fila 1 por 2, ¿qué obtenemos? Dicten. Menos 2. -2, 4, -6. Ajá, 0, 4, 1. Bien. Y ahora, en que cierre, se va a seguir. Menos 2, 4 menos 6, 0, 4, 1. Bien. Es decir, ya la tenemos a esa que le escribí. Ahora, si ahora a la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por 3, se obtiene la matriz C. A la fila 2 le sumo la fila, a ver cómo es, a la fila 1 le sumo la fila 2 multiplicada por 3. Es decir, a esto lo multiplico por 3, le sumo a esto, por 3 le sumo a este, y por 3 le sumo a esto. 3, esto es 0, menos 2, menos 2. 4 por 3, 12. Más 4, 16. 3 menos 6, menos 3. Y ahí está.
se obtiene la C. Ahora, ¿qué significa? Entonces, la matriz A es equivalente por filas a la matriz B. Y la matriz B es equivalente por filas a la matriz C. ¿Eso qué significa? Que la matriz A es equivalente a la matriz B y la matriz B es equivalente a la matriz C. Y de eso se concluye que la matriz A es equivalente a la matriz C. O sea, podemos escribir que A es equivalente por filas a C. Porque apliqué 2 veces las operaciones elementales entre las filas. Ahora bien, vamos al otro ejemplo. Qué fácil este, creo. Las matrices A y B son equivalentes. ¿Cuál es la operación aplicada? Bueno, la fila 2 de la matriz A sería una, Fila podría 2. expresarse como fila 2 por, A ver, señora Tilly, o Leonel. Escucho, fila 2. Miren que la primera fila y la segunda, la primera y la tercera son iguales. La segunda Fácil. fila se puede multiplicar por un tercio. Ahí está. Entonces, a la fila 2 la escribo como 1/3 por fila 2. ¿O no? Entonces, A es equivalente con B. Si a 3 lo divido en 3, me da 1. A 6 lo divido en 3, me da 2. A 9 lo divido en 3, me da 3. Es decir, y lo vamos a borrar para poder avanzar. Fila 2 es 1/3 por fila 2. Es decir, si son equivalentes y la operación aplicada es la de multiplicación por un escalar. Y observen que acá mi escalar es un número racional, es un número fraccionario, no siempre es un número entero. Propiedades de la equivalencia de matrices. Bueno, las propiedades son muy interesantes, no las vamos a demostrar, simplemente las enuncio, que dice que la equivalencia de matrices goza de estas propiedades. Toda matriz es equivalente consigo misma. La matriz A es equivalente a la matriz A. La propiedad simétrica, que la acabamos de ver, si yo aplico operaciones elementales en la matriz A y obtengo la matriz B, a la matriz B le aplico las operaciones inversas y voy a obtener la matriz A. Si una matriz es equivalente a otra, esta es equivalente a la primera. Y la propiedad transitiva es la que vimos recién, que si a la matriz A le aplico operaciones elementales y obtengo la matriz B, a la matriz B la aplico operaciones elementales y obtengo la matriz C, entonces la matriz A es equivalente por filas a la matriz C. Esa es la transitividad. Entonces está la reflexiva, la simétrica y la transitiva. Vamos ahora a la pregunta que sigue. Dadas las matrices A y B, la pregunta es B equivalente a A? ¿Sí o no y por qué? ¿Qué es lo primero que observan que se hizo? una permutación. Cambió la fila 1 por la 2. Bueno, la anoto. A la fila que la puse en el lugar de la fila que, y a la fila que la puse en lugar de la fila que, bueno, ya he puesto fila 1 yo. A la fila 1 la puse ¿dónde? No, sí, dices. ¿En dónde está la fila 2? Ah, no, está la fila 2. Y la fila 2 en el lugar de la fila 1. O sea, esta pasó acá arriba y esta pasó acá abajo. Ajá. Y ahora, eso lo hicimos al principio. ¿Y ahora qué hago? ¿Se multiplicó la fila 3 por 0? No, acordate que puede ser multiplicado por un escalar no nulo. Ah, ya. A ver. No es difícil, ¿no? Les voy dando una ideita. ¿Qué pasa si yo a la fila 3 le escribo como fila D por una ideita nomás, ¿no? Más fila 2.
¿qué voy a obtener? Yo ya a esta sería, ¿no? 1, 2, no, perdón. Claro, yo tengo que llegar. 0, 3 sería. Puede ser, Está cambiando la fila 1 por la fila 1, 2. 2, 0, 3, Está haciendo. menos Ah, 1, no, 1. no. Sí. Perdón, a la fila 3 le haría acá, fila 3 más fila 1. ¿Qué hago? ¿Qué obtengo ahí? 1, 2, 0, 3, menos 1 más 1, 0, 1 más 2, 3. ¿Estamos hasta ahí? Acá está el intercambio, fila 1, fila 2, fila 2, fila 1. Acá está fila 3, la escribo como fila 3 más fila 1. Y ahora me queda la última. ¿Qué hago? ¿Puede ser? 1, 2, 0, 3, 0, menos 0, 0, 3 menos 3, 0. ¿Y esta son equivalentes? ¿Son las mismas o no? Pregunten, no se queden con la duda. Acá, esto lo voy a borrar. Ahí está. Eso es lo que hicimos. Entonces, a partir de la A, que sería esta, yo lo que hice, esta es la primera. Por operaciones elementales, pongo a esta otra matriz, que es la matriz, qué sé yo, C. Es la intercambio de filas. Vuelvo a aplicar otra operación elemental, que es la fila 3, le sumo a la fila 3 la fila 1. Es la matriz D. Luego, a esta matriz le aplico la última operación elemental, que es a la fila 3, le resto la fila 2, y obtengo la matriz P. Por lo tanto, A es equivalente con B. A equivalente con B. ¿Está, chicos? Más o menos. profe, Sí, señor, escucho. ¿se pueden hacer otro tipo de operaciones para Sí, llegar? sí, no, Ok. yo las hago así. Ustedes pueden hacerlo de otra manera. Y van a llegar a lo mismo. Cada uno tiene su procedimiento, especialmente al momento de trabajar con las operaciones elementales. Ustedes van a decir, profe, yo quiero multiplicar por un medio, no, profe, yo quiero multiplicar por menos un tercio, no, profe, yo los que me escucho que multiplican por fracciones los admiro, porque yo me hago un lío, yo porque tengo 10.000 números y creo que me los voy a calcular bien, y no, obvio, yo tengo una recontra archicarga numeral en mi cabeza, obvio que me puedo equivocar, pero sí pueden hacerlo ustedes de otra manera. Por supuesto que miren, creo que acá está de otra manera, resuelto, perdón, acá está de otra manera resuelta, no, así está en intercambio, acá está, no, sí, está igual. Y observen que de nuevo se pone más la fila 2 multiplicado por menos 1. Y yo les dije que es lo mismo que escriben fila 3 menos fila 2. Es lo mismo, ¿por qué? Porque más menos me da menos, ¿no? Eso tenganlo en cuenta, que matemáticamente es lo mismo. Vamos a Profe, otro ejemplo. Sí. ¿y estaría correcto dividir la fila 3 sobre 3? La fila 3. ¿La primera? ¿En la Eh, A o en la A? ¿En a cuál? partir después de donde dice F3 más F1, y ahí 0, Y bueno, te 3. queda 0, 1. Te va a quedar acá. Ah, tienes 0, razón. 1. No te va a quedar 0, 0. Claro, Y claro, no podés dividir por 0. Por lo tanto, no te va a quedar 0. claro. ¿Entendés? Bien. Vamos Sí. a esta, que creo que es esta. Bueno, esta es la que más me gusta a mí. El ejemplito que más me gusta. Creo que sí está en la cartilla, pero quiero que ustedes lleguen a comprobar por las operaciones elementales entre las filas de una matriz que esa matriz A es equivalente por filas a la matriz identidad del mismo orden. ¿Me pueden decir cuál es la matriz identidad del mismo orden acá? Va. ¿Cuál sería? 1, 0, 0, Es de orden 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 1. 0. Bueno, esto que estamos por hacer aquí sería una previa a Gauss-Jordan. ¿Por qué le digo una previa? Porque no voy a decir nada por ahora. Yo les digo previa. No les voy a poner más nada porque no los voy a confundir por ser esta primera clase. Vamos a ir a demostrar, aunque sí podría, ¿no? En fin, yo lo voy a hacer. No lo hago siempre, pero lo voy a hacer hoy. A ver, yo tengo que colocar acá esta matriz y tengo que llegar a esta matriz. A ver. Yo tengo que llegar a esta otra matriz. Va. Ahí está. Yo tengo que llegar a esas matrices. Es decir, yo voy a realizar acá operaciones elementales. Todas estas las voy escribiendo acá. Y también, de paso, como ejercitación, voy a esta también a hacer las mismas operaciones que le haga a esta. Es decir, yo acá, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, la fila 2 la voy a escribir como fila 2 más menos 2 fila 1. O fila 2, la escribo como fila 2 menos 2 fila 1. Lo mismo, entonces la primera fila queda igual. Si le hago a la primera fila, también le hago a la primera fila de acá. Yo le estoy explicando algo simultáneamente, me estoy adelantando a un tema. Pero que ustedes lo van a entender, entonces no me hago problema. A ver, vean. A la fila 1 la tengo que multiplicar por menos 2. Después lo borro. La gente que es recursante, por favor, cierra la boca. Por ahora. 2. Este queda 1 por menos 2, menos 2. 2 menos 2, 0. Este queda por menos 2. 1 menos 2, menos 1. Esto multiplicado por menos 2, 1. Menos 2, menos 1. 0 por 0 menos 2, menos 2. 1 menos 2 sería menos 1. 0, esto es 0 por me da 0. Y en la fila 3 la dejo igual. Perfecto. Ya tengo la fila de ceros de esta fila. Esa fila ya no se toca, esa columna ya no la toco. No la vaya a querer modificar porque me viene un paro cardiorrespiratorio. No la puedo tocar ya. Ya está lista. Me voy a las otras. Tengo que hacer 0, por ejemplo, acá, o tengo que hacer 0 acá. Ahí ya tengo una directa para hacer 0, que es este que está acá. No sé si ustedes lo ven. ¿Ustedes ven el lapicito cuando yo lo muevo, chicos? Ahí este lapicito, profe. ¿lo ven? Ah, Sí. bueno. Sí, porque yo pensaba que no lo veían en el lapicito. Bueno, a ver. Yo quiero hacer 0 acá. Ojo, sin que se me modifique esta. Entonces yo voy a decir que a la fila 1 le voy a hacer fila 1 más fila 2, ¿o no? ¿Puede ser? ¿Están de Sí. acuerdo? 1 más 0, 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. 0 menos 1, menos 1. 0 más 0, 0. 0 menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, 0. 0, 2, 1, 0, 0, 1. Voy a escribir de nuevo acá lo que voy teniendo. Y ustedes me dirán cuál es la próxima operación que me conviene hacer. ¿Podría ser Fila que 2 le más fila sume la fila 2 más la fila 3? No sé, ya esperen un minuto, termino de copiar y los escucho. ¿Cómo? Hago la fila, ¿qué? Fila La 2 fila 2 más más la fila fila 3. 3. Bueno, hago lo que ustedes me dicen. A la fila 2
escribo como fila 2 más fila 3. 1, 0, 0, menos 1, menos 1, 0. Fila 2 más fila 3, 0 más 0, 0. Menos 1 más 2, 1. Menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 0, menos 2. Menos 1 más 0, menos 1. O 0 más 1, 1. Y la otra queda igual. Perfecto. Y ahora ya estamos un pasito. ¿Qué hago ahora? Puedo escribir la fila 3. Tengo estos dos vectores canónicos ya. Perdón, estas dos, el 1, 0, 0 y el 0, 0, 1, tal cual me pide esta. Entonces, a la fila 3, ¿qué le hago? Le Hay puedo que restar restarla la fila 2. con la 2. ¿Pero qué? Con la Va a fila 2, ser fila 2. O sea, 2 por menos fila 2. 2 por fila 2. Entonces, esta queda igual. La aquí fila 2 queda igual. Y a la fila 3 le resto la fila 2, le resto 2 veces la fila 2. 0, menos 0, 0. Esta multiplicada por menos 2 me da menos 2. 2 menos 2, 0. Esta multiplicada por menos 2 me da 0. 1 queda igual. Esta multiplicada por menos 2 me da 4. 0 más 4, 4. Porque esto está multiplicado por menos 2. Menos por menos más. Esta multiplicada por menos 2 me da 2. 0 más 2, 2. Esta multiplicada por menos 2 me da menos 2. 1 menos 2, menos. Y bueno, miren cómo yo ya llegué a demostrar que la matriz A es equivalente por filas a la matriz identidad. Y de paso les muestro que esta matriz que obtenemos acá simplemente es la matriz inversa de la matriz A. Significa que si yo multiplico la matriz A por su inversa, me va a dar la matriz inversa que multiplicada por la matriz A me va a dar la matriz identidad. Es decir, he dado ya acá el método de Gauss-Jordan, no la previa. Sin querer, yo ya les mostré cuál es el método de Gauss-Jordan. Entonces, cuando yo escribo, es un método que me permite inverso. Ustedes, por supuesto, que hasta el momento no tienen ni siquiera la definición, pero como se daba la ocasión para mostrarles, les digo, cuando yo coloco la matriz, a la par pongo la identidad, por operaciones elementales entre las filas de la matriz, obtengo acá la identidad, en el acto lo que obtengo a la par es la matriz inversa de la matriz A. Esa es la matriz, ese es el desarrollo por Gauss-Jordan. Y yo les mostré prolijamente para que ustedes lo puedan trabajar al momento de cuando se les pida. Es así de simple la matriz, es así de simple el procedimiento. Entonces, ¿en qué difiere con lo otro? Que lo otro vamos trabajando únicamente con la matriz A. Acá estoy también, ya todas las operaciones elementales que le aplico a la matriz A, también le aplico a la identidad. Y al aplicarle a la identidad, lo que obtengo es la matriz inversa. Por supuesto que yo lo que tendría que hacer ahora es mostrarles que es cierto lo que estoy escribiendo, y les voy a demostrar eso, aunque me cueste un poquito más de tiempo, porque voy a hacer. La matriz A es, estoy escribiéndolo 1, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 1. Y la inversa que encontré, o que encontramos, es menos 1, 0, menos 2, 1, 1, 4, 2, 1. El que tenga el calculador de matrices puede tranquilamente hacerlo, ¿no? Yo lo que voy a hacer acá es buscar el GeoGebra Online, clásico, lo voy a abrir, lo voy a compartir ahora, compartir, acá está, zoom,
Espero que lo estén viendo. Acuérdense que me iba acá, hojas de cálculo. Me vengo para acá. ¿Están viendo, chicos? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Miren, yo les voy a poner la matriz A, que es la matriz que me daban de edad. Era, me deja así, 1, 1, 1, 2, 1, 1, y después era 0, 2, 1. 0, 2, 1. A esta matriz le llamo, la creo como matriz 1. Ya está. Ahora acá abajo voy a poner la inversa, que era menos 1, puede ser que no me dé, pero bueno, que probemos, 0, menos 2, menos 1, 1, menos 2, menos 1, 1, y acá me da 4, 2, menos 1. La creo esa matriz, yo quiero que me dé, y ahora le voy a pedir al GeoGebra que me haga M1 por M2, y me devuelva. Ay, mira, ahí me queda un hito mal, algo me he hecho mal. A ver, menos 1, menos 1, 0, menos 2, menos 1, 1, 4, 2, menos 1. Algún errorcito tenemos por ese que está acá. Creo Pero que el 1 de la columna 3 es menos 1. ¿El 1 de cuál? De la columna 3 de la ¿De la M1 o del M2? M2. Ahí ya me fijo. Porque no, lo copió mal entonces. Pero acá me tiene que dar un 1. A ver que yo lo tengo acá. Ah, es que está borrado, chicos. No lo tengo escrito. A ver si me deja. No me deja volver atrás. No me deja volver atrás, chicos, para ver. Bueno, Yo le saqué una captura y así está escrito, o sea, está bien alguna, como está la matriz 2. entonces la 1, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 2, 1. Bueno, alguna tonterita me Ah, dio. y está bien así, pero por algo está. Alguna tonterita tiene que haber por ahí algún signo, que ya lo voy a revisar después cuando vuelva a dar la clase. La voy a revisar y me va a salir. Pero bueno, acá lo importante es que ustedes vean que me da. Esperen que yo estoy compartiendo de salir de acá. A ver, quiero ver si la matriz. Esta me da lo mismo. Claro, es que no. Es que acá, donde yo estoy viendo, no me da la inversa. Bueno, a ver, escuchen, me tengo al celular. Dejo de compartir. A ver. No, compartamos acá. Ya les digo cuál es la inversa. Ya lo tengo acá, para eso sirve el calculador de matrices. Calculador de matrices, yo voy a poner la matriz 1, 1, 1, abajo pongo el 2, el 1, el 1, y abajo pongo el 0, el 2 y el 1. A ver, y le pido que me haga ya la menos 1. Es menos 1, acá es 1. También. Y después el otro error es, acá también es 1. Esperen, tengo varios errores. Menos 2. Y ahí está. O sea que tenía varios errorcitos. Algo hemos hecho mal. Yo he calculado mal algo, por supuesto, pero miren que esta sería la inversa. O sea que acá yo tengo que llegar a esto que ya mismo lo copio para tenerlo. Les comento que ese sirve, como verán, para encontrar el error. 1, 0, menos 2, 1, 1, 4, menos 2, menos. Ahí está. Esta es la verdadera. Algún error no me mandó, chicos, yo por mostrarles la inversa, me mandé otro. Bueno, ya sabemos cuál es el error. Compartir pantalla, acá, compartir. Bueno, ahí hemos visto entonces cómo, acá están lo que me pedían en realidad el ejercicio, que era demostrar
de que la matriz A es equivalente por filas a la matriz identidad. Yo me quise adelantar y bueno, me mandé un golazo en algunos de los cálculos, obvio que propio de revisar, nada más con que revisemos no va a haber problema. Vamos a ver qué es el rango, y hasta acá vamos a llegar únicamente con lo que hace a la parte de rango. Les voy a explicar qué es el rango. La primera definición. Primero definamos qué es un versor. Acá tenemos los versores filas. Los versores filas son los vectores filas que tienen solamente una única fila y todos los restantes son elementos ceros. O sea, son versores filas en donde va a estar la unidad y el resto de los elementos de la fila son ceros. Entonces, uno de los elementos es la unidad y el resto de los elementos son ceros. En este caso tenemos un ejemplo de versores de 1 por 3. Luego tenemos los vectores columnas. Exactamente lo mismo, nada más que acá son columnas, son de 3 por 1. En este caso tengo 3 filas y solo una columna, en donde en esa columna aparecen los vectores columnas, en donde la unidad es uno de los elementos de estos vectores columnas. Y en este caso las columnas son de 3 por 1. El rango de una matriz, y hasta acá vamos a llegar hoy, es definición de rango, o sea, la matriz de orden M por N, llamamos rango de una matriz al máximo número de vectores canónicos columnas distintos que pueden obtenerse mediante la aplicación de un número finito de operaciones elementales sobre las filas de una matriz, y ese rango lo vamos a denotar como R de A o R de A. También lo pueden poner rango de A en algunas bibliografías. Es decir, siempre lo vamos a escribir con la R acompañada del nombre de la matriz entre paréntesis. Por ejemplo, en esta matriz de orden 4×4, ¿qué rango tengo? ¿Cuál es el rango de la matriz A? ¿Cuántos vectores columnas distintos, o sea, canónicos, distintos hay? 3. 1, 2 y 3. Exactamente, 3. Es decir, que el rango es 3. No puede ser 4. ¿Por qué? Porque acá al tener una fila de ceros me está reduciendo la cantidad. Yo acá nunca voy a poder poner un 1 para hacer un otro vector canónico. Por lo tanto, al tener una fila de ceros me imposibilita obtener otra columna. Por lo tanto, la respuesta es que el rango es 3. Ya que a pesar de que tiene 4 filas y 4 columnas, no puede obtenerse otro vector canónico distinto. Más ejemplos. ¿Cuántos vectores canónicos hay ahí? Les comento acá de paso que el rango de la matriz B siempre va a ser menor o igual al menor de los subíndices I y J que aparecen de la matriz. ¿Cuál es el menor acá? 3. Entonces va a ser menor o igual que 3. Y de hecho, el rango es 3. Y el otro que aparece es idéntico al segundo. El cuarto es idéntico al segundo. Por lo tanto, el rango de la matriz B es 3. Siempre el rango es menor a I o a J. El menor de los menores. Es menor o igual al menor de las filas o al menor de la columna, de acuerdo a cuánto sea. Acá veamos otro ejemplo. ¿Qué rango tiene esa? 2. Rango 2. ¿Qué rango tiene esa? No tiene. No Tiene tiene rango rango. 0. Rango 0, porque no tiene vectores canónicos. Y acá tenemos esa. La E, 1. Rango 1. la F, Rango 1. la G, Rango 1. Rango 2. rango 2, tengo 2 vectores diferentes. Y la H, Profe, ya Rango piensa. rango 2. Ahí está. 1, 1, 2, 2. Sí, escucho. ¿Por qué en F toma un vector fila y Porque, en G un vector columna? y porque acá tengo un vector columna de 2 por 1. El Sí. vector columna es este. Y acá el vector que tiene, este vector fila, ¿tiene un 1? Sí. Por lo tanto, este sería el rango.
porque tiene una fila, en este caso, una columna de un 1. Entonces el rango es 1. Acuérdate que te dice que sí o sí tiene que aparecer el 1 en una de sus filas o columnas. Y acá lo único que aparece es el 1 en la primera, en la segunda columna. Entonces rango 1. Claro, pero Acá, hablo del G. perdón, el G, porque acá los dos tenemos iguales. Estos dos son Eh, iguales. Entonces este Creo se que tacha. Entonces te o creo queda, sea, que este es 1 se y este es otro. refiere a por qué en algunas cosas buscamos los vectores columna y en otros los vectores fila. No. Siempre buscamos los columnas. ok. Ah, siempre. Este es un 1. Ah, Este es una columna. Estas son 2 columnas. Estas son 2 columnas. Por eso les dice la definición, número de vectores canónicos, columnas distintos. Y acá hay 2 iguales. Entonces los distintos son este y este. Acá son 2 distintos. A pesar de que esta matriz es de 4 por 2, el rango de esta matriz H siempre va a ser menor o igual que 2. Y de hecho es de 2. ¿Por qué? Porque no puedo obtener de 3 ni de 4. ¿Por qué? Porque no tengo. No tengo una tercera o una cuarta columna. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta acá es la clase de hoy, ya anoto, porque lamentablemente ya